efecto de la tos. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos, que la persona sepa respirar también. Entonces, el aire ingresa aquí se verifica al 100%. Y también sirve para el filtrado de partículas extrañas. Si fuera un mosquito y yo le estoy respirando, obviamente el mosquito se va a salir, no voy a estornudar o va a quedar ahí atrapado. Y solamente estoy haciendo mi ejemplo. Entonces, para poder saber cómo es mi tratado de oxígeno, yo tengo que hacer una resta para saber cuándo es la presión que va a ejercer el vapor de agua sobre la presión del oxígeno que estoy inhalando. Porque no va a ser lo mismo, va a depender de la temperatura, y la temperatura de que depende del vapor de agua. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que vale mi vapor de agua? 47 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar. Entonces, yo voy a hacer mi resta para sacar mi presión parcial de oxígeno inspirado. Entonces, presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 660 milímetros de mercurio. Menos 47 milímetros de mercurio, que me sale un instante 708 milímetros de mercurio. Esa es la presión del aire inspirado. Ahí, ¿ya? Después vamos a hablar de la densidad, y aquí nos vamos a enfocar en la ley de Graham. Es un poquitito difícil de comprender a esta ley, ¿ya? Entonces, dice que la tasa de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. ¿Y la densidad de qué depende? Masa. ¿De qué? Masa. Sí, o sea, del tamaño de la molécula, ¿no? Entonces, por tanto, las moléculas más difusibles son las más pequeñas. Mientras más pequeña sea mi molécula, mayor facilidad de difusión va a tener. Aquí hay una partecita que explica muy bonito. Entonces dice, la relación entre las velocidades medias de difusión de dos especies al cuadrado es inversamente proporcional a la relación entre las masas moleculares relativas de las mismas. Entonces, ¿cuál es el tamaño molecular de estas moléculas? Es decir, que si la masa
más peso molecular, menor difusión. Mientras menos peso, mayor difusión. Ahora vamos a hablar de la solubilidad. Hemos dicho que depende de tres factores. Hemos hablado del gradiente de presión. Estamos hablando, bueno, acabamos de hablar de la difusión. Ahora vamos a hablar de la solubilidad. Entonces, ¿qué nos dice? Hay factores que van a determinar que la presión parcial de un gas disuelto, o sea, hay factores que van a determinar que un gas sea más fácil, entonces sea mejor en la fase disuelta que en la fase de gas. Entonces, no se determina solo por la concentración, también se determina por el coeficiente de solubilidad del gas, y ya existe una tablita que va a realidad son más fáciles de resolver, pero sin aumentar la presión parcial. Como les decía hace un momento, hay molecular que son más fáciles de disolver en el líquido que en el agua, o no digo que en el aire. Entonces, una de estas es el dióxido de carbono. Pero si es que esta va a ingresar, se va a disolver con mayor facilidad si es que existe una buena temperatura. Es como cuando ustedes le quieren preparar una taza de café, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, con agua fría, ¿se va a disolver? No. Con agua caliente, sí. Le puedo meter todas las cucharillas de azúcar que yo quiero. Se va a disolver si está caliente. Entonces, esa es más o menos la solubilidad. Es más fácil disolver eso. Pero es fácil disolver la sal. No es tan fácil como la azúcar. El oxígeno es la respira. El oxígeno no se disuelve fácilmente. Por eso pasa directamente en estado gaseoso, pero no altera su presión. ¿Ya? Entonces dice, cuando son repelidas se generará una presión parcial elevada con las moléculas disueltas. Entonces esas pocas moléculas que se están disuelviendo van a provocar que aumente la presión. Entonces, por esa razón existen gases que son altamente solubles y otros no. Así tenemos que el dióxido de carbono es física y químicamente atraído por las moléculas de agua. Por eso anda libre y feliz en la sangre el dióxido de carbono. Ahora esta otra ley. También esta es la ley que estamos hablando sobre la fricción que van a ejercer estas moléculas al ser disueltas. ¿Ya? Entonces nos habla de que la presión parcial va a ser igual a la concentración de un gas sobre el coeficiente de solubilidad. Entonces, para esto vamos a cambiar nuestra presión. Una atmósfera va a equivaler a 760 milímetros de mercurio. Aquí nos dice que el volumen del gas disuelto en cada volumen de agua se relaciona a la temperatura de los volúmenes. ¿Eso qué quiere decir? A mayor presión, la solubilidad del gas será mayor en el líquido. Entonces, cuando ingresa con mayor presión un gas, y mientras está en ese lugar en mayor presión, va a haber mejor solubilidad, pero no va a aumentar su presión parcial en mucho manera. La cantidad no va a provocar un aumento. Aquí hemos dicho, son más fáciles de disolver, pero sin aumentar las presiones parciales. No aumentar su presión parcial.
la mezcla de los gases que componen el gas respiratorio alveolar se disuelven en los capilares alveolares. Puede llegar el oxígeno hasta el alveolo y después de eso va a migrar hacia el vaso sanguíneo. Hemos dicho, ¿no? Que hay un choque de moléculas. Y en una de esas el oxígeno va a salir y se va a ir hacia el capilar. Pero las moléculas que ya están disueltas en la sangre rebotan en esta y salen de nuevo a los alveolos. Ya hay moléculas de dióxido de carbono que están disueltas, porque es fácil de disolverse, ¿no ven? Entonces estas se van a ir chocando, como jugando unas con otras, unas veces se van a salir de su lugar y van a llegar al alveolo. Eso es lo que nos está explicando aquí. Si la presión parcial del gas es mayor en un estado gaseoso alveolar con oxígeno, este se va a dirigir hacia la sangre. Lo mismo. ¿Ya? Va chocando, pero como hay mayor cantidad de oxígeno, entonces le van a botar al oxígeno. Si la presión parcial del gas es mayor en el estado líquido en la sangre, como en el dióxido de carbono, este se dirigirá hacia los alveolos. Es eso. Es como si estuvieran jugando así, entre empujones, digamos que están en la acera, ¿no? Los jovencitos a su juego. Caminan por la acera, ven a alguien que les atrae y empiezan a botar a esa persona. Me empuja. Está saliéndose de su ruta, ¿no ven? Entonces al